don Miguel Michaus, casado con doña Guadalupe Velasco de Michaus. Ellos adoptaron a un huérfano de Durango que se llamaba José Miguel Ramón Adausto Fernández Félix. Y ellos escogieron este lugar ya a fines de la época de la colonia y se traían a este joven a Tequisquiapan porque era su caporal en las vacaciones, y cuando él dejaba de estudiar, él estudiaba Derecho en la Ciudad de México. Era de Durango, quedó huérfano y un sacerdote se lo encarga a don Miguel Michaus y a doña Guadalupe Velasco, descendiente del virrey de Velasco. Con el tiempo, este hombre sale de su carrera y años después se incorpora al movimiento insurgente y después se cambia el nombre de Guadalupe Victoria. Esa es una de las primeras historias que a veces desconocemos, pero el primer presidente de la República venía aquí a Tequisquiapan y era el caporal con esta familia. Toda esta propiedad era de los Michaus. Ellos construyeron todas las haciendas que hay aquí en Tequisquiapan, con excepción de las de Xajay, La Fuente, que esas las construyó don Felipe Iturbe, el abuelo de Elena Poniatowska. Esta propiedad se la venden a don Ernesto Perrusquía, la Iseca. Él adquiere esta propiedad porque don Salvador Michaus, papá de don Salvador Michaus Marroquín, estaba casado con una persona de San Juan del Río. Y en ese entonces, pues don Ernesto Perrusquía, cuando asciende Francisco Madero al poder, él es el delegado federal del timbre, lo que hoy es el de Hacienda, ¿sí? Y adquiere esta propiedad. Ya pasa él a tener esto como el Hotel Relox, ¿de acuerdo? Pero primero fue de la familia Michaus en el siglo XIX. Como él, señor Ernesto Perrusquía, se casó en primeras nupcias con doña Rafaela Villarreal Madero, prima hermana de Francisco Madero, por eso es que él es el delegado federal del timbre. Él cuando llega la escena trágica y matan a Madero, él se levanta en armas junto con Carranza, que ya eran amigos y era su compadre, allí en Coahuila. Y bueno, se levanta en armas, después sale Victoriano Huerta del país y él se vuelve diputado y es de los diputados constituyentes, de los que promulgaron la Constitución. Aquí tenemos una foto donde está con Álvaro Obregón, con Carranza y don Ernesto Perrusquía. Y don Ernesto Perrusquía, ya bien viudado, se casa en segundas nupcias con doña Lolita Alcocer, de aquí de Querétaro, y es donde nacen pues sus hijas y sus hijos de su segundo matrimonio. Y aquí se la pasaba Carranza. Carranza venía 6-7 veces al año y se quedaba 5 o 6 días. Tequisquiapan, a partir de ahí, empieza a tomar mucha fama. Y realmente la fama de Tequisquiapan se la da el hotel, no el pueblo al hotel. Con la revolución, que fue 50 años después, pues el presidente de la República estaba aquí. Querías tú ver al presidente y a su gabinete, lo veías aquí en Tequisquiapan. Y decías, bueno, a Tequisquiapan, ahí está el presidente. Y él venía mucho aquí, pues primero porque era compadre de don Ernesto y después fue su padrino de bodas. Pero además, él padecía una enfermedad de artritis y las aguas milagrosas aquí de Tequisquiapan le quitaban el dolor. Pues él se venía aquí porque eso le quitaba el dolor. Y muchos de los diputados que fueron a la promulgación de la Constitución de 1917, 3 días antes de aquí salieron, ¿sí? Aquí tenemos fotografías de todos esos sucesos. Pasan los años y llega la época de oro del cine mexicano. ¿Por qué se da esa época de oro? Porque el mundo no producía películas, por eso el cine mexicano creció tanto. El único lugar donde se producían películas en el mundo era en México. Y aquí en el hotel, pues venía Melchor Perrusquía, venía el hijo del presidente, venía Pedro Infante, venían
todos los directores, guionistas, artistas, toreros, todo lo más encumbrado del mundo artístico y de la clase política y del mundo de la farándula se concentraban aquí en este hotel. Aquí se compusieron muchas canciones, algunas como Guapango Torero, que Tomás Méndez se lo escribe a la señorita Cristina Pelusquía. En una servilleta le escribió la canción de Guapango Torero. Agustín Lara se vuelve con el tiempo muy amigo de Antonio Ibáñez, el Chacho Ibáñez, y con ellos forman la hora de Agustín Lara en la XCW, y se empieza a encumbrar porque se escuchaba desde Estados Unidos hasta Argentina en la radio, y Agustín Lara se vuelve un monstruo, que es lo más grande que ha dado México. El Chacho Ibáñez se casó con una de las hijas de don Ernesto Pelusquía, por eso aquí se la pasaba Agustín Lara. Y este lunes nos llega el piano de Agustín Lara con el que él empezó, lo mandamos a restaurar, y este lunes lo vamos a tener aquí. Y aquí se queda, ese piano aquí se lo trajo Antonio Ibáñez con Agustín, y aquí tocaba Agustín para ellos. Sí, muchísimas películas. La primera película que se graba aquí en Tequisquiapan se llamó Un corazón en el ruedo, con Sofía Álvarez y Carlos López Moctezuma. Otra gran película que se filma mayormente en Bernal, y una parte aquí del hotel es La Cucaracha, ¿sí? Ahí sale lo más granado del cine, pero aquí se han grabado muchísimas películas, pero muchas. En la del Profe, pues todas las escenas son aquí dentro del hotel, las recámaras, todo, con Cantinflas, se da aquí en el Hotel Relux. El Gran Perro Muerto, muchas, o sea, podemos enumerar más de 30 películas que se han grabado aquí en Tequisquiapan, pero fue por aquella estela que dejó este lugar. Hoy lo que queremos es rescatar por medio de este hotel eso que fue Tequisquiapan, eso que le dio la grandeza al estado de Querétaro. Si ustedes van fuera de aquí del estado, menciónenles, soy de Tequisquiapan, y todo el mundo va a decir, yo fui al Relux, yo estuve en el Relux, yo conozco el Relux. Este hotel es icónico, y por eso queremos preservarlo en su esencia, pero sí darle el corte que hoy requiere ya el turismo que está demandando el mercado, que aún no lo tenemos. Y como eso, pues hay muchas historias de lo que aquí se vivió, o las fotografías que vemos por ahí de Pedro Infante aquí en el hotel, con todas ellas, hace que Tequisquiapan se vuelva muy famoso. Ver a Pedro Infante pues solamente lo podías ver en la película, pero en persona jamás, era imposible. Pero decían, ¿quieres ver a Pedro Infante nadando, caminando? Ve a Tequisquiapan. Tequisquiapan empezó a tener una fama tremenda, y es por eso que se volvió una joya turística del estado. Eso es más o menos lo que ha sido el Hotel Relux en la historia.